Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿bien y tú? Bien, también, gracias. Bueno Juan, Estamos dejándoles el link para que lo compartan a todas las personas que están conectando muy puntuales. ahí nos saluda Natalia Acevedo, un saludo, Ana Ruth, saludos, ¿cómo están? Ya los extraño, ya no me dejan participar estos muchachos aquí, me corren de los grupos, qué bárbaros. Siempre bienvenido, Sergio. A ver si ya se conecta. Guadalupe Portela, un saludo desde Oaxaca. Cochi y Lalo desde Tabasco, un saludo también para ustedes. Está... Sí, claro que sí, Natalia, son muy buenos los muchachos, ahí están todos presentes. Miriam Padilla desde la Ciudad de México, un saludo. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Ay, como que se durmió la gente hoy, Juan. Hoy de plano, ¿no? Sí, espero que anden bien chambeadores todos. Exactamente. ¿Sí se publicó como debe de ser, Juan? Sí, En el sitio web y todo. O solo en sí, está en Facebook. la página de Nice y en Facebook. Miriam ya está dispuesta a aprender y en modo aprendizaje. Muy bien, Miriam, así debe de ser siempre, creo yo. ¿Dónde está la publicación, Juan? Ah, ya la vi. ¿Sabes qué? Deberías de pedirle que te lo cambien de color, mano. Entre todos los colores, como todos los colores son muy parecidos, igual es más complicado. Pero bueno, pues ahí nada más, por favor, es esa recomendación que te lo pongan en un azul marino. Pero ¿Te bueno, así escuchas? están 50, 100 mil, exactamente las mismas ganas. Correcto. Te escuché nada más un poquito bajito, Sergio. Mm. No sé si. A ver, ¿ya me escuchas mejor, Juan? Sí, ya. Ok, Ahora sí. era la cámara. Ya está también nuestro invitado. Perfecto. Con 200,000 que estamos listos. Marta Mayorga, nuestra diamante máster de Monterrey. Lista. Don George, ¿cómo está? Hola, Bien, ¿tú Jorge. Ya cómo te estás? extraño, mi amigo. ¿Ya, verdad? Sí, de repente me das mucho amor y de repente me olvidas, no, hombre. No, más bien tú andabas ahí en un plan, De diva. en plan como, era como de, ya ni siquiera era de cierre de mes, como que te agarró la mitad. Ya ha estado un poquito complejo ahora, mi George. Ha estado la situación esto de la tercera, cuarta, quinta, no sé qué número de oro vamos, se ha Sí, complicado un poquito. sí se ha puesto más complicado de lo que... Sí, creo que era más fácil, dice Natalia que no te van a dejar en paz. Creo que en la primera ocasión, pues ni siquiera sabíamos qué onda, ¿no? Y ahora, pues lo peor es que ya sabemos, ese es el problema. Sí, es lo que te decía, bendita ignorancia. Sí, 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 y por donde quiera que escuchas es un poco la misma sensación, ¿sabes? Como que por un lado hay cansancio y por otro lado es eh, como ya sé lo que tengo que hacer y me da todavía más flojera porque ahora sí ya sé lo que tengo que hacer. sí, sí está un poquito. Juan, por favor, públicalo en las células, en todos los de las células, por favor. Sí. Sí, sí, así es, George, está un poquito complejo. Pero bueno, mira, sabes que aquí lo importante es que, como tú les dices, la banda de Nice no se raja. Y eso no, eso me queda claro que no.
¿Cómo le fue a tu chavo en el torneo? No, no, apenas está en los entrenamientos. Compite hasta el domingo. Ok, ya, pues ya hasta el domingo. Sí, ya no queda nada. Hasta ese día. Heidi Tavares de mi bello Cabo San Lucas, un saludo, Heidi. Saludos hasta Los Cabos. Dominga Martínez desde Morelia, Michoacán, un saludo también para ti. María Lagunas desde Chiapas, un saludo. ¿Sabes qué es bien padre ver cómo de toda la República se conectan? Gaby Duarte desde Morelia, Hilda Medina, la doctora Hilda Medina desde Culiacán, Sinaloa. Yo soy fan de la doctora Hilda Medina, que con todo y todo sigue ahí en el hospital y atendiendo a gente de esto, que hijo, que la verdad son mis ídolos. Norma Martínez desde Morelia, Michoacán. Rosaura Córdoba desde McAllen. Hilda también es correspondida. Sofía Ábalos desde Laguna, desde la ciudad de los grandes esfuerzos. Gaby Ale Ávila desde Austin, Texas. Yo si me fuera a vivir a Estados Unidos me iría a McAllen. Así es que ya voy a buscar que me lleven a McAllen. Martín Iturriaga desde la Ciudad de México. María Jesús Sardes desde Guasave, Sinaloa. Carmen Domínguez desde Hermosillo, Sonora. Nati, nuestra doble diamante de la Ciudad de México. Adriana Jiménez desde Cuernavaca, Morelos. Verónica desde Hueslaco, Texas. Gaby Duarte dice que también. Cao y Paco desde Coatzacoalcos, Veracruz. Fabi desde Puebla. Mónica desde Las Vegas. Mara Arroyo de la Ciudad de México. Rosaura Córdoba. Cao, gracias, Rose. Alma Ruth desde Sinaloa, nuestra diamante. Edna Rodríguez desde Saltillo. Mari Barrén de Glendale, California. Natalia Acevedo desde Cancún. Ah, no. Dice Natalia Alejandro desde Cancún. Natalia Acevedo desde Tehuacán, Puebla. Araceli desde Los Mochis, Sinaloa. García. Rogelio desde Jalapa. Dice Verónica que seríamos vecinos. Sí, claro, estaría padre. Janet Barrios desde Rosario, Sinaloa. Aida desde Tlaxcala, Silvia Tapia desde Querétaro, Pati Guerra desde Monterrey, Leti Aguilar desde Comitán, Chiapas, Carmen Cetina desde Mérida, Erika desde Chignahuapan, Puebla. Ese siempre se me complica. Creo que son mis ejercicios vespertinos de cómo están mis pulmones. A todos. Raquel Álvarez desde Las Vegas, Rocía Guzmán desde California. Hombre, así puedo decir que sí estoy bien todavía. Que no nos ha dado ya. Más allá se ve que ya están despertando las personas, ya están poniendo más saludos también. Exacto, Creo que era eso, necesitaban ver a Jorge para que entrara la gente. Sí, pues, a nosotros ya no nos pelan. Gaby Tolentino desde Reynosa, Tamaulipas, Caro Pedraza de la Ciudad de México, Chavi Dalia desde Morelia, nuestros diamantes también desde Morelia, Gema desde Durango, Juanita Mora, Hermosillo, Sonora, saludos de San Luis, Missouri, ¿será Ana? Sí, me imagino que sí. Aida Pérez, gracias, Aida, sí, también nos da mucho gusto que no nos dejen solos. Creo que la estrategia en este momento para vencer este batibicho es darnos la mano. Hola, Lunas de Nice desde Torreón, Coahuila, Nayeli Fierro, nuestra diamante desde Oaxaca, Marcia Hernández desde Oaxaca, Felipe Hernández desde San José, California, Veila, saludos desde Oaxaca, Marta desde San Antonio, Marta Cruz desde San Antonio, saludos, les encanta escuchar a buen Jorge. Luz María Nice, un saludo para Jorge. Mari Barrera, dice que quieren escuchar mucho a Jorge. Marta Saludos, Zapata, Marta Zapata. las Europas, Austin, desde Gaby, desde Austin, Olga Flores desde Dallas, Líderes Nice desde Tehuacán, Puebla. ¿Y qué creen? Son las 18 horas tiempo del centro y aquí el tiempo vale oro y el oro cuando es en 4 baños vale aún más. Entonces, son las 18 horas tiempo del centro. Mi nombre es Sergio González, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara para la gran familia Nice. Y hoy tenemos a un miembro más de la familia, porque la verdad decirle invitado ya es como que no es invitado, ya es de casa, es miembro integrante total de la familia Nice. El día de hoy tenemos un súper tema con nuestro buen amigo Jorge Font. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Sergio, súper contento de estar acá y súper divertido de estar leyendo todos los saludos de la banda Nice de todos lados.
Así es, Jorge, desde Mérida hasta Alaska, pasando por Puerto Rico y Hawái, toda la banda Nice saludándonos a las 18 horas, como ya es. Ahora sí, yo creo que ya podemos decir que es una tradición, porque ya llevamos un año y medio transmitiendo. También le doy la bienvenida a mi compañero, amigo y capacitador de Nice de México, Juan Carlos García. ¿Cómo estás, Juan? Gracias, Sergio. Gracias, Jorge. Pues ahora sí que este es su espacio. Gracias a todas las personas que también se están conectando. Ya vemos que ya a las 6 ya están despertando un poquito más. Les voy a dejar ahorita lo que es el link. Eso no era, pero ahorita les pongo el link es para que sigan compartiendo y a todas sus organizaciones porque pues como bien dice Sergio, el tema que tenemos para el día de hoy pues está bastante interesante y pues qué mejor que con Jorge que ya es de casa también aquí de Nice. Bienvenido Jorge y gracias a todas las personas que están conectados. Bienvenidos. Pues el tema del día de hoy, a ti que estás del otro lado de la pantalla, creo que te interesa mucho porque más allá de ser un tema que está de moda, es la meritita actualidad. Es lo que estamos viviendo en este momento, es lo que muy seguramente tú estás viviendo y todos y cada una de las personas que estamos batallándole en esta época, que como me encantaría decir pospandemia, sin embargo es interpandemia o no sé cómo se llame ya, pero el punto es, hay ocasiones que las situaciones que te pone la vida enfrente te generan una crisis emocional, física, psicoanalítica y de todos los términos que le puedas añadir. Sin embargo, ¿quién más que Jorge Font para comentarnos cómo podemos afrontar una crisis, pero afrontarla en serio? Porque escuchas a mucha gente que puede decirte cómo afrontar una crisis, pero qué más que alguien que realmente las ha tomado, como decimos coloquialmente en México, que ha tomado el toro por los cuernos y dijo, crisis, nada, hombre, hay que seguir adelante y como dijera Jorge, pues esto es lo que hay y a darle. ¿Cómo ves, Jorge? ¿Cómo ves hoy la situación que estamos pasando a nivel mundial? Mira, yo creo que hay como, yo creo que cada quien lo vive de manera distinta, ¿no, Sergio? O sea, como que cada quien tenemos circunstancias particulares y este asunto de la pandemia a mí me parece que tiene otra parte que se vuelve como francamente interesante y es como, pues todos, ahorita nos sonreíamos y nos reíamos juntos de todos los saludos de todos lados y pues de todos lados de donde nos están escribiendo Search, en todos están viviendo la pandemia, ¿no? O sea, hay una parte ahí como un asunto de una experiencia compartida y por otro lado también, una de las cosas que yo he aprendido en la pandemia es que hay muchas vivencias distintas. A mí me parece bien desafiante y hay que ser bien cuidadosos. No sé qué opinas tú. Luego, yo veo que ahí hay 220 y tantas personas conectadas y, y no sabemos qué está viviendo cada una de esas 230 personas que están ahorita conectadas, ¿no? O incluso el otro día que estuvimos juntos en una convención, ¿qué tal, Sergio? O sea, a la hora de que la gente de repente pasaba y te platicaba lo que habían vivido, había historias verdaderamente desafiantes y había testimonios muy poderosos y a la vez muy conmovedores de cómo habían enfrentado cada uno y cada una de ellas esto. Y yo creo que ahí, pues primero es como bien importante pues, definir que una crisis, pues una crisis por definición es temporal, ¿no? O sea, Y ya sabes que me encanta eso de las definiciones, George, y ahí te tengo la definición del diccionario. eso. Crisis, situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. Otra definición, situación difícil de una persona o una cosa. Por definición es grave y decisiva, pero me queda claro y como bien lo dices, las crisis no son para toda la vida. Lo bueno de estos momentos de crisis es que sabes que tienen un final, ¿no? Y repitiendo la frase esta romántica de
mientras más oscura está la noche, más pronto amanece. Hoy está oscuro. Sí, yo creo que esa parte que dices, y no sé si yo le iba a decir si sirva a quien nos está escuchando, pero luego me mordí la lengua porque pensé más bien en plural, en nosotros también, o sea, si nos sirve recordárnoslo. No sé si me explico, Sergio, o sea, en el sentido de tú y yo, hoy digo, ahí está Juan Carlos, ¿no? Conversamos nosotros, pero no estamos, a ver, no estamos platicando para otros. Hombre, hay gente conectada y hay que ser responsable, pero creo que estamos hablando también para nosotros. O sea, en el sentido de recordarnos, y lo digo así, a mí me sirve recordarme que una crisis es temporal, que no hay quien viva en una crisis de manera permanente y que esto también pasará. ¿Sí me explico? O sea, que no, creo que eso ayuda a veces, por lo menos recordarlo, aunque suene complicado, aunque no le veamos todavía un final, aunque no sepamos cuánto, o sea, hace un tiempo, pues ya lo veíamos como que esto ya va de bajada, ¿no? Y la vacunación, y ya veíamos como, y de repente, tómala, viene la delta esta y la tercera subida, y un montón de contagios y complicación. Pero yo creo que una parte bien importante de la definición de crisis es que es temporal y que no hay quien viva en una crisis permanente. Hombre, a veces tenemos temporadas largas y complicadas y muy horribles, pero creo que nos sirve recordarnos primero que no es para siempre y que por supuesto, algo decía una de las definiciones es un suceso que definitorio en el sentido yo creo que decisivo era la palabra, y creo que la parte decisiva también es de la circunstancia y de tus decisiones. ¿Qué decisiones tomamos? Y sobre todo cuando el escenario es súper incierto. Y yo creo que para empezar es como de aceptar que, que pues andamos en crisis, ¿no? O que que podemos tener la sensación de crisis y que podemos vivir una y que no está mal de repente decir, oye, hombre, lo que estoy diciendo no es azotarse y quedarse ahí, tirarse ya al vacío, pero sí decir, oye, pues la estoy pasando mal y me ha costado trabajo, ¿no? Oye, Jorge, pero a ver, me queda claro que todo mundo cuando hablamos de crisis y cuando hablamos de esa temporalidad de la crisis, pensamos en el final de la misma, ¿no? Decimos, Ujú. oye, pues ya cuando acabe o voy a hacer esto Sí, para que termine, pero sí, creo que sí. también es importante hablar del proceso que vives durante la crisis y qué podemos hacer para irla sorteando, porque mientras son peras o son manzanas, y me encanta como lo dices, no solo te estamos hablando a ti que estás del otro lado de la pantalla, también nos autoterapeamos unos a los otros, Lo hablamos para porque la nosotros. crisis que crees también la estamos viviendo nosotros de este lado, pero yo creo que nos puedes explicar, o dentro de tu vivencia, Jorge, qué hacer, porque ese es un proceso. Me queda claro que todos queremos ver la luz al final del túnel y decir, ya se terminó, ¿sale? Y lo piensas y dices, sé fuerte mientras esto pase y en el huracán y todo, pero existe algo en los huracanes que se llama la calma chicha, que es, Ujú. estás en el centro del huracán, sabes que hay un relajo a tu alrededor, pero también tienes que vivirlo, porque si no, nunca vas a salir del mismo, ¿no? ¿Cuáles son, según Jorge Font, esos pasos de lo que nosotros podemos hacer para con nosotros mismos, para poder ir sorteando de la mejor forma estos procesos o estos momentos de crisis? Yo creo que una primera cosa que se me ocurre, o por lo menos a mí me ha servido y que hay buenos amigos que me lo han recordado, Serge, es primero aceptar. Y aceptar significa aceptar las circunstancias y aceptar las emociones frente a las circunstancias. Aceptarlas sin juzgarlas y simplemente como escuchar qué me están diciendo esas emociones. Y al aceptar la circunstancia, creo que también, o sea, no es nada más dejarte llevar, no sé si me explico, a ver si lo puedo decir claro. Creo que es muy importante distinguir
los elementos reales de los neuróticos. Ok. Y esto me lo estoy diciendo a mí mismo otra vez, Sergio. O sea, los elementos reales es, híjole, hay una pandemia, hay X cantidad de contagios, estoy o no vacunado, cuál es mi edad, cuál es mi nivel de riesgo, cuál es mi necesidad de moverme, de mi posibilidad de estar sin movilidad, o sea, me refiero a sin salir de la casa. No sé si o sea, ¿cuáles son esos elementos reales que me pueden hacer sentir un miedo real? ¿Y cuáles son estos elementos que yo llamaría neuróticos, que tienen que ver más con esta, y esto me lo digo a mí mismo otra vez, Serge, más que a los que me están escuchando, a estas preocupaciones y arañas mentales que que luego me hago de pensar en escenarios catastróficos, de todo lo que va a pasar, todas las broncas que voy a tener, me voy a quedar sin trabajo, ya en mi cabeza ya estoy casi en el Instituto del Bienestar pidiendo limosna y todavía, y no ha pasado nada de, no sé si me explico, o sea, esa es como esta raya de dónde hay un miedo, dónde hay una preocupación, dónde esas miedo y esa preocupación me llevan a tomar decisiones inteligentes, a cuidarme, a ponerme cubreboca, a buscar una vacuna, a cuidar la sana distancia con otros. ¿Sí me explico? Y los elementos neuróticos que me paralizan, me sacan una úlcera y entonces ya el problema ya no es del COVID, es la úlcera de la preocupación de lo que quién sabe si va a ocurrir. Eso es una cosa que por lo menos en mi caso es desafiante. Se echa a mí mi cabeza, de repente siento que me juega a veces como muy acelerado. Eso es una primera cosa, es como, a ver, ¿qué es lo que hay? ¿Y qué eso de lo que hay me está generando miedo? ¿Y cuáles de esos miedos son fundamentados con algo? ¿Y cuáles son neuróticos? Acabas de tocar una palabra que me encanta, porque a veces creo que la rehuimos o creemos hacernos los valientes o la gente empoderada, o hemos hablado tanto de los negocios que generan valor y la integridad y NICE 360, y entonces empoderamos a las personas, a los empresarios, pero hablaste del miedo, Jorge, ¿no? ¿Qué tan válido dentro de una crisis, cuando estás en medio de ese huracán, que no sabes qué viene mañana, que no puedes planear porque es muy complicado? ¿Qué tan válido es tener miedo? ¿Qué tan válido es decir, me espanta lo que viene? ¿Qué tan válido es decir, pues ay, ahorita no soy el superhéroe que yo solía ser en épocas, O no que más bien pandemia? te pensaba, ¿no? Creo que más bien eso va también a lo que mencionaba Jorge, que muchas veces nuestra mente juega en contra de nosotros, que somos nuestro propio enemigo, porque como bien lo mencionaba, pues esa neurosis, esa crisis termina afectándonos más de lo que realmente está en el ambiente, por así decirlo, y que muchas veces nos juega en contra, ¿no, Jorge? Sí, fíjate ahí, Juan Carlos, que yo creo que el tema es como una parte es lo que pensamos y la otra parte es lo que sentimos, que a veces va pegado, pero cómo a veces nuestros pensamientos no respetan nuestros sentimientos. A mí me encantó ahorita que decían ustedes dos, por ejemplo, Sergio, que decía, oye, ¿es válido sentir miedo? Y yo diría, y si no es válido, ¿lo vas a dejar de sentir, güey? O sea, es como el juzgar una emoción así, es como decir, oye, ¿se vale tener hambre o solo se vale tener sed? A ver, No está peleado. tienes lo que tienes. No sé si me explico, o sea, en el sentido que, y lo que dices tú, Juan Carlos, es como esta parte que complementa, de decir, a ver, yo no puedo no tener miedo. O sea, hay quien tiene más miedo o menos miedo porque percibes una amenaza de una manera distinta. Por ejemplo, por ahí pone Lirito Fernández que dice, oye, pues aquí en la península estamos esperando un huracán. Pues sí, hay quien a lo mejor está esperando el huracán y tiene más miedo que otro que dice, no, pues va a estar buena onda esto, hay que ver cómo se vive el huracán. No tengo ni idea, ¿sí me explico? O sea, pero lo que tú sientes es lo que tu cuerpo te dice. Y, no, y el tema de es válido o no es válido, yo creo que pues es lo que sientes. Lo que a veces nos pasa es lo que dice Juan Carlos.
que tenemos una idea que no nos deja hacer algo con ese sentimiento. A mí me pasó conocer muchos casos en Morelos. Voy a hablar de cuando fue el terremoto. Y cuando yo estuve en grupos de acompañamiento en crisis con algunas personas, y fíjate, Juan Carlos, en Morelos, como somos hijos de Zapata, está mal visto tener miedo, sobre todo si eres hombre. ¿Sí me explico? O sea, entonces los hombres no expresaban su miedo, porque, como decía Sergio, pues no es válido tener miedo, porque está mal visto en este modelo de lo que tú decías, es este modelo de la cabeza, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa con eso, Juan Carlos? ¿Qué es lo que yo vi? Después del terremoto, unos días después del terremoto, había muchos hombres enojados, y lo voy a poner entre comillas, porque eso sí estaba bien visto. Y lo que había detrás de ese enojo era terror. Lo que pasa es que como no está bien visto y no lo proceso, porque como soy hijo de Zapata y muy macho, no puedo decir que tengo miedo, lo expreso a través del enojo, porque eso sí está como con mi modelo mental. Y es una estupidez, porque si tú te enojas o expresas, lo dije mal, si tú expresas como el miedo como enojo, la otra persona, ¿cómo te va a responder? Con enojo, no con compasión. Y lo que tú necesitas es compasión, no enojo. ¿Sí ves? Esa es la inteligencia emocional, este es el estorbo de lo que yo decía hace rato, aceptar las emociones sin juzgarlas, y significa este ejercicio personal, Juan Carlos, súper desafiante de decir cuáles son mis paradigmas, cuáles son las ideas y las creencias que me mueven. ¿Cuáles son mis creencias frente al miedo? ¿Cuáles son mis creencias frente a la angustia? ¿Cuáles son mis creencias frente a la alegría? Cualquier emoción. Y muchas veces esas emociones que son de las que nos decías tú ahorita, no sé si te hace sentido, Juan Carlos, nos estorban. O sea, nos estorban porque las ponemos entre nuestra emoción y nuestra acción y ponemos una idea fija, estúpida, que no está validada. Entonces, no. Yo como soy Igual muy... muy hombre, no debo de sentirlo. Yo creo que aquí a lo mejor, a la palabra que diría más que confrontarnos sería, nos desafía este sentido, este miedo que no va de acuerdo con nuestras ideas que queremos expresar y que además creo que esto también muchas veces se pelea con nuestro ego que normalmente sentíamos. Hay una frase que recuerdo, si, no me acuerdo qué sesión fue la que le dijo Sergio, pero el ser humano es la persona más egoísta porque piensa que tenemos el tiempo del mundo. Siempre que decimos el te veo mañana, nos vemos el lunes, ese tipo de situaciones, lo estamos hablando desde nuestro egoísmo. Y ahorita derivado de esta situación, que creo que comenzó a partir de marzo del 2020, muchas de esas creencias se nos cayó. Y como bien lo decías, en el caso de la gente de los hombres en Morelos, ya está muy conectada a nuestra cultura, a nuestro pensar dentro de lo que es el ser mexicano, por ejemplificarlo aquí ahorita en esta situación. Y al momento que tenemos los paradigmas o las situaciones de crisis como lo estamos viviendo ahorita, que nos los tiene que cambiar y que nos tenemos que afrontar a ese tipo de situaciones, ahí es cuando nos vamos a tener que enfrentarnos a ese desafío que le vamos a decir, oye, como bien tú lo decías con la gente de Morelos, pues, ¿cómo lo van a expresar? A través de un enojo, que no es lo más sano y no es lo ideal ni la reacción correcta que debe de ser. ¿Por qué? Porque culturalmente estamos hablando que el hombre de Morelos es el macho y pase, llueve, trueno, relampaguee, él siempre va a estar parado y sin miedo. Pero con esta situación también nos lo estamos pegando a nuestra parte psicológica, a nuestra parte cultural que nos está diciendo, ¿qué crees? Lo que tú ya estabas llevando hasta el 2020 en marzo, ya no es lo mismo. Y ese desafío que nos enfrenta nos obliga a pelearnos también directamente o a retarnos a nosotros mismos para poder salir y cómo lo vamos a estar manejando a través de esas situaciones. Porque como bien lo mencionaban al principio, siempre que tenemos alguna crisis, lo primero que decimos es, bueno, ojalá y acabe en tal punto, aunque son cosas que no están bajo nuestro control y que no sabemos cómo lo vamos a poder manejar. Algo que mencionaste, una palabra que mencionaste, Jorge, que me encanta, y creo que si yo pudiera definir cuál es la clave para
vivir o sobrellevar una crisis, pero al final de cuentas la tienes que vivir. Sobrellevar o vivir es lo mismo. La puedes gozar, la puedes sufrir o puedes hacer lo que tú quieras con ella, pero vas a vivirla. Hablaste de la palabra acompañamiento y creo que tenemos que acompañarnos primero a nosotros mismos en una evaluación real de qué es lo que me está generando. Me encantó la última vez que platicamos, Jorge, cuando me decías, tuve un amigo que me dijo, es que tengo muchos problemas. No, a ver, vamos a ser honestos. ¿Cuáles son tus problemas? Voy a dejar que la cuentes tú, porque me encantó cómo me la contaste, pero creo que ese acompañamiento, primero que nada, antes de querer ser el acompañante de alguien más, tenemos que acompañarnos a nosotros mismos. Sentarnos y hacer un ejercicio bien duro, que es frente al espejo, y decir, ¿qué sientes? ¿Qué tienes? ¿Y a qué le tienes miedo? ¿O qué va a pasar? ¿O qué crees que va a pasar? ¿Y cuál es la realidad, no? Hacer eso, sentarte y hacer un análisis real, un desglose real, un balance de lo que es real, de lo que tú crees que puede pasar y de lo que realmente está pasando, ¿no? Pero el acompañamiento creo que es la palabra clave para poder sobrellevar estos momentos de crisis. Sí, porque yo creo que ahí hay como una parte de lo que estamos hablando y de lo que hablamos ahorita y lo que destacaba mucho Juan Carlos es este trabajo personal de yo conmigo frente a la crisis. Y hay esta otra variable, Sergio, de yo como acompañante de otros en la crisis. Y entonces, y yo como acompañante de otros me refiero a lo mejor a muchos de los que nos escuchan o muchas, pues a lo mejor son mamás o son papás, o a lo mejor les toca encabezar algún tipo de liderazgo de algún tipo o ser el responsable de un grupo del que tú me digas. Y entonces, el acompañar a otros, yo una de las cosas que sí creo que tienes toda la razón es para acompañar a otro, primero tengo que prepararme yo. Y eso no significa ser santo y ser perfecto y no sentir miedo, sino significa saber qué siento y qué hago con eso para no proyectarlo en el otro. Es como, si no me pasa lo que, ¿a poco no es típica frase como de mamá? Ponte suéter porque tengo frío. Eso se llama proyección. ¿Sí? O sea, entonces como yo tengo miedo y no lo tengo trabajado y no lo que hago es que al otro le proyecto mi miedo o lo único que creo es que él tiene miedo y realmente ahí no lo estoy acompañando porque es tan grande mi miedo que no me deja escuchar la emoción del otro. Y a lo mejor el otro no tiene miedo, a lo mejor el otro lo que tiene es tristeza o lo que tiene es ansiedad, que no es lo mismo que el miedo, o lo que tiene es a lo mejor hasta incluso alegría por alguna situación. Y si yo no trabajo en eso, yo no lo puedo acompañar a otros. O sea, acompañar a una persona en crisis implica un trabajo personal bien desafiante. Por eso hay muchas personas, Sergio, no sé si estén de acuerdo, que con la pandemia podemos estar cansados, porque con la pandemia nos ha tocado acompañar, incluso ahora en casa y todos juntitos, ¿no? O sea, y nos ha tocado acompañar crisis que a lo mejor antes, pues, ay, esta crisis que estás viviendo aquí, antes se la soplaba el maestro o la maestra, ¿no? Antes se la soplaba, pues, no sé, el compañero de trabajo, el compañero del club, no sé. Y ahora como estamos más tiempo juntos, pues nos toca acompañar crisis y acompañar a personas en crisis que antes teníamos, como lo voy a decir así, medio repartido el paquetito, ¿no? Y ahora nos ha tocado y tenemos que, y por eso estamos cansados, por eso también hay una parte de cansancio. Y también creo que esa parte, Sergio, sin tirarse a la hamaca y al catastrofismo, pero también se vale decir de repente, estoy cansado y necesito descansar. Y también de repente hay culturas en las que no se vale decir estoy cansado, no está bien visto. Y de repente dices, Y oye. retomando ese punto que dices, nosotros, o bueno, todas las personas que están del otro lado de la pantalla, son empresarios, ¿no? Uh-huh.
Y hoy la disyuntiva está entre, y es muy fuerte la disyuntiva, ¿eh? Es, o sigo mi negocio y como, o me paro y descanso. ¿Cómo Sí, hacer esos descansos? Yo me acuerdo mucho de la plática de Carla Willow, que, amiga tuya, por cierto, que decía, oye, pues es que por eso el Everest se escala de esa forma, o sea, no sí. puedes agarrar y treparte y agarrarte tus cuerdas y ahí vas para arriba, cabrón, y hasta que llegues ya estás ahí. No, dice, hay etapas, la primera etapa, un descanso, la siguiente etapa, otro descanso, no dejas de subir, no dejas de crecer, pero sí tienes que identificar en qué momento estás y a lo mejor otro va adelantado que tú, dices, yo descanso un día más o descanso 10 minutos más, pero sigo avanzando. O sea, no es dejar de avanzar, es saber qué momentos tengo que tomar y en qué etapa estoy de ese mismo cansancio. Tú, Jorge, que viviste, la verdad, y tengo que decirlo porque si no me va a quemar, ¿no? Lo que nosotros estamos viviendo es una risotada a comparación de lo que, y una disculpa para todos aquellos que han tenido la desfortuna de perder un familiar o que sea algo muy cercano, pero bueno, Jorge, lo que tú viviste fue, fue una crisis mayor, ¿no? O sea, fue fulminante y fue una crisis que la sobrellevaste y lo más fácil que todo mundo yo creo que te ha de decir y has de estar hasta el gorro que te lo digan de, no hombre, pero es que tú eres, pues ya lo pasaste y mira, eres el super Jorge conferencista y no sé qué, pero nadie se pone a ver, pues al Jorge 2 días después del accidente, 10 días después del accidente o un mes después del accidente, que no creo que haya sido nada fácil. ¿Cómo se puede, o qué pasa cuando realmente es una crisis tan fuerte? Porque hoy es nuestra crisis, claro, pero tú que ya sobrepasaste una crisis tan importante, ¿qué hizo Jorge? Mira, yo creo que hay una parte bien importante, Sergio, que también, dos cosas yo diría del ejemplo que pones de Carla Willow. La primera es, se sube, y si no mal recuerdo, cuando yo escucho a Carla, incluso suben y luego duermen más abajo. O sea, como que avanzas y luego regresas a un campamento un poquito más abajo. Ahora sí que un poquito más para abajo para agarrar vuelito, ¿no? Porque así vas preparando como lo que vas a avanzar y luego regresas a tu campamento a tomar fuerza. Y la otra cosa que quiero retomar del ejemplo del Everest, y ahorita lo aterrizo en tu pregunta, Serge, es en equipo. O sea, yo digo, a lo mejor Carla me corregirá, pero yo no conozco una persona que haya subido el Everest solo o sola. Luego hay quien, a lo mejor Carla hizo cumbre, ¿no? Y llega hasta arriba, pero pues llegas y además, si no me equivoco, y Carla creo que lo dice muy bien, es que lo que más deseas cuando estás en la cumbre del Everest es abrazar con otro y celebrar con otro. No tiene sentido la cumbre en la soledad, ¿no? O sea, y estamos hablando de hacer cumbre, pero igual podemos hablar de vivir una crisis que yo creo, Serge, que una cosa bien importante es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Yo veo ahí un número de 460 personas y lo que estamos haciendo es banda, es red. Lo que estamos haciendo es vínculos, lo que estamos haciendo es un nosotros, porque sabemos que, que solos no podemos y que de repente es un poco lo que tú decías, oye, Jorge, es que tú has superado una crisis y yo digo, puta, pues, ¿y a ti quién te dijo, güey? Tú no sabes si yo ayer andaba con problemas y con, ¿sí me explico? O sea, y además es como el esquí acuático, ¿sabes, Serge? Que es como individual, es un deporte individual. Y cuando te pones a ver, pues, ¿cuál individual? Hay Alguien te todo algo jala, atrás. alguien te maneja, alguien te va a soltar la cuerda, alguien, ¿sí me explico? O sea, yo creo que ese es un mito que a veces vivimos y es otra vez de estas preguntas que decía Juan Carlos, de estas ideas que tienes en la cabeza o que tenemos a veces de, ¿quién dice que las crisis las tenemos que enfrentar solos? ¿Quién dice que ser empresario es ser el llanero solitario? Yo entiendo que hay un montón de responsabilidad individual, que hay un montón de energía, que hay un montón
de demandas, de decisiones personales cuando eres un empresario independiente como las personas que nos están escuchando. Pero también estarán de acuerdo conmigo. Yo no conozco tampoco ningún empresario que haya logrado algo valioso solito, ¿eh? Y yo Hay, creo que hay, también, hay, Jorge, con esta parte podemos empezar a revalorizar, yo creo, y sentir bien lo que es la palabra empatía, ¿no? Porque a fin de cuentas, ahorita, por ejemplo, tenemos una situación que no solamente le está pasando a Jorge, a Sergio, a Juan Carlos, es una situación que nos está pasando a todos. Y sí, efectivamente, como bien lo decían, cada quien va a vivir la crisis de diferente manera, pero ya tenemos un común denominador con el cual esto nos va a permitir, como bien lo mencionas tú, el hacer esa banda, porque como bien lo hemos dicho y se ha dicho en diferentes ocasiones, no estamos solos y al contrario, si sumamos lo que son los esfuerzos de ambos, pues con eso es cuando podemos empezar a generar esa famosa empatía para decir, ok, a lo mejor, pues nadie sabe que Jorge a lo mejor ayer tenía un día malo, pero ¿qué crees? Si lo empezamos a acompañar a través de esta situación por la cual la tenemos, pues así Jorge puede salir un poquito más rápido de la situación por la cual está pasando. si la empatía, Juan Carlos, es otra vez este enorme y súper demandante proceso personal. O sea, la empatía es la decisión voluntaria, es decir, es una decisión. Es una decisión voluntaria de intentar, fíjate, de intentar sentir e intentar entender lo que estás entendiendo tú, intentar sentir lo que estás sintiendo, intentar vivir lo que estás viviendo. Y esa es una decisión voluntaria que, que se dice muy fácil y no lo es. La empatía es esa como capacidad que podemos fortalecer todos de decir, a ver, esto es lo que siento yo y esto es lo que siento cuando tú me platicas. Y eso se llama congruencia, y eso se llama escucharme a mí. Pero la empatía es o sea, tratar de meterme en tu piel, no juzgarla, no andar de juzgón, sino tratar de veras, ¿desde dónde estás viviendo tú esto? Y creo que eso implica otro elemento que a veces no es lo común para acompañar, que tiene que ver con escuchar. Con escuchar, cerrar la boca, pero no solo es, escuchar no solo es cerrar la boca, escuchar es, es abrirme a la experiencia de la otra persona. Y creo que a mí me sorprendió, ahora que tuvimos la oportunidad de estar juntos con algunos de ustedes en esta convención, cuando alguien hablaba de sus experiencias y yo veía la mirada de todo mundo y era esa mirada de empatía, ¿sabes, Juan Carlos? Esa mirada de decir, oye, estoy contigo. Y la empatía sana, la empatía acompaña, porque la empatía lo que hace es como, si vamos a poner este ejemplo otra vez de lo que decía Sergio, si tú tienes miedo y alguien te escucha con empatía, como que de repente sientes que tu miedo como que lo carga un poquito a la otra persona, ¿sabes? Como que este paquete que te pesa muchísimo, alguien simplemente al escucharte con empatía, como que sientes que se vuelve, como diríamos, Serge, en Repartes la esa metáfora carga. del alpinismo, sí, sí, se vuelve el Sherpa, se vuelve alguien que va cargando tu equipo, ¿sí me explico? O sea, y por lo menos te lo quita un ratito. Es tuyo, pero en ese momento lo cargas entre dos. Creo que este tema de la empatía, una manera muy importante es validar la empatía. Y validar la empatía implica la humildad de preguntar, o sea, como de repetir lo que acabas de decir para decir, te estoy entendiendo bien, te estoy escuchando lo que tú estás diciendo. O, y creo que la empatía, Juan Carlos,
requiere, por un lado, un trabajo personal gigantesco y por otro lado, una permanente actitud de humildad, de siempre decir, híjole, eh, estoy de veras entendiéndote, o sea, porque lo que quiero es servirte, lo que quiero es servirte de acompañante. Y entonces trato de preguntar para poder validar lo que tú estás diciendo, para ver si de veras estoy entrando en tu piel y viviendo desde ahí. Por eso este tipo de cosas como la empatía, a mí me parece muy, muy desafiante. A veces se habla muy facilito de esto, pero creo que es un ejercicio y algo que podemos, y lo voy a decir así, ejercitar permanentemente. O sea, eso, y eso tiene que ver con, perdón, última idea y les regreso, con lo que decía Sergio. No se trata solo de, como yo me lo imagino así como Sergio, meterte abajo del agua y esperar que pase y algo, ¿no? No, no. La pandemia y lo que nos está tocando vivir, hay que vivirlo. Además, como que no nos queda de otra, pero lo que, si te entendí bien, Sergio, no se trata nada más de decir, hay que aguantar y pues ya saldrá el sol. No, no. Mientras sale el sol, pues tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir conversando, tenemos que seguir creciendo y creo que más bien este tipo de herramientas de las que ustedes señalan son de las cosas que podemos aprender de las crisis, donde muchas veces se habla de el estrés postraumático, el cual, de acuerdo a las estadísticas, según entiendo, lo viven alrededor del 15% de las personas. Hay otro elemento que se llama el crecimiento postraumático. Y ese en general lo viven el 50% de las personas. O sea, 50% de las personas reportan que después de un hecho o un evento de crisis del que estamos hablando, en algo crecieron, en algo aprendieron, en algo se desarrollaron. Y eso tiene que ver con lo que decía Sergio. No se trata de meterse abajo de la tierra y salir ya que volvió a salir la vida, sino de vivir en el proceso para aprender. Y la otra cosa es un poco el ejemplo de quien estaba y ponía por ahí, oye, pues ahí viene el huracán, ¿no? O sea, estamos en la península de Yucatán y ya sabemos que ahí viene el huracán. Y eso se llama el trabajo pretraumático. Un crecimiento pretraumático es vivir con herramientas que me ayuden a crecer de tal manera que el día que venga un ramalazo, pues me agarra un poquito mejor parado, ¿no? Aunque eso no significa estar preparado para todo, pero sí significa vivir una vida que me tenga con más herramientas. Jorge, una pregunta. Dentro de estos momentos de crisis que todos estamos viviendo, ¿se puede llegar a decir, yo creo que al menos algo que he tratado de llevar durante estos momentos es, y te lo he comentado en algunas ocasiones, es como los alcohólicos, ¿no? Un día a la vez y ahí vamos. Estos grupos de AA que hacen unos acompañamientos muy importantes y son mundialmente famosos, tienen ese mensaje de un día a la vez y por eso han sacado a tanta gente adelante en esta enfermedad, pero el vivir un día a la vez, puedes llegar a tomar la decisión de hoy voy a afrontarla, hoy voy a disfrutarla, hoy voy a sufrirla, hoy voy a gozar. ¿Puedes tú tomar la decisión de cómo vas a afrontar cada día? ¿O es, o es global? ¿O cómo es? Porque pues amaneces todos los días amaneces distinto. Sí, fíjate que es muy interesante. Hay un estudio ahí como muy formal del bienestar, donde descubren que el 50% de nuestro bienestar es genético. Entonces, digamos, la mitad de nuestro estado de ánimo está dado por la genética. Un 10% por las circunstancias. Eso está muy interesante. La parte genética, hay muchos estudios que me parecieron súper, súper, hasta divertidos, lo voy a decir, que eran con gemelos idénticos, ya sabes. Luego, 10% de las circunstancias, fíjate. Luego hay quienes decimos, es que si yo viviera en no sé dónde, si yo tuviera no sé qué, no, eso afectaría en el mejor de los casos el 10%. Con lo cual queda un 40%, mi querido Serge, de acuerdo a esta investigación, 40% para movernos.
O sea, hay 40% de eso, de nuestro bienestar, que está dado por actitudes y conductas de las cuales podemos ser dueños, responsables y protagonistas. Y otra vez, esto no significa, Serge, en tu pregunta que a mí me parece siempre súper prácticas y me encantan, es, yo ya decidí vivir con alegría y entonces mañana me despierto, me tropiezo y me duele el dedo gordo porque me pegué con la cama y estoy mentando madres, entonces ya se me fregó el día. Estoy alegre porque lo decía. Pero seguimos alegres. O sea, no sé si me explico, o sea, tu ejemplo es muy bueno, o sea, a lo que me refiero es, yo creo que lo que a veces vale la pena es tener estos ejercicios que hacen ustedes, como estas sesiones, de decir, hagamos pausa y en la tranquilidad de la pausa leemos una revisadita de cómo hemos andado. Y lo que sí creo, Sergio, es, y esto es bien, bien complicado lo que voy a decir, lo que decía Víctor Frankl es, a una persona se le puede quitar todas las libertades, excepto la última, que es la libertad de tomar una actitud frente a las circunstancias. Y ahí en ese sentido, si me voy a atrever a poner un ejemplo que a mí me parece muy reciente y que a mí me pareció muy entre conmovedor y a la vez muy fuerte y confrontante, y es que hace unos días se murió un tío mío, y lo digo porque hay tíos que te tocan por árbol genealógico y hay tíos que uno se agarra en la vida. Este es de esos. O sea, no lleva mi apellido, pues ni yo el Que suyo. son a veces más fuertes porque son por decisión, no por imposición genética. Sí, por decisión y por amor, ¿no? Y entonces, a mí me sorprendió, Serge, el testimonio de mi tío Chacho, de cómo iba tomando decisiones hasta el último respiro. Y cómo era con mi tía Gaby de decirle, ojalá, ojalá y no me vaya yo a ir una noche muy tarde. Ojalá y no sea en un sábado, para que tú no te tengas que ir muy tarde a la casa. No manches, Serge. O sea, a ver, güey. O sea, eso para mí es una manifestación de una libertad interior frente a la muerte. Y que para mí lo que me enseñó mi tío Chacho con eso es cómo el amor trasciende la muerte y te hace pensar en la persona que se va a quedar y no en ti. A mí, digo, y yo no estoy diciendo que eso sea fácil. Yo lo que estoy diciendo es, híjole, mi tío Chacho me dejó un legado bien cañón de vivir a la altura de eso. Y entonces, lo que te quiero decir con su ejemplo, Serge, es hay personas que con su testimonio nos enseñan que efectivamente uno puede tomar actitudes con la libertad de la decisión, incluso frente a circunstancias francamente súper complejas. Y eso no significa que tengamos que hacerlo siempre. Yo creo que más bien significa que hay que vernos al espejo con lo que yo creo que es lo más importante ahorita, que es con compasión, con cariño, y decir, a ver, con paciencia, poquito a poquito, cómo soy un poquito más libre de lo que era ayer. Que eso es lo que tú decías de Alcohólicos Anónimos, estos pequeños pasos, donde a mí me ha servido pensar, y fíjate que esto lo pensé ahora que estuvimos juntos allá en la convención, que yo de repente decía, híjole, qué equilibrio tan complicado esto de ser un empresario o una empresaria como muchas de las que nos escuchan, donde hay que tener una visión para adelante, ¿no? Y hay que tener proyectos y hay que soñar en grande, ¿sí me explicó? Pero luego el desafío de la pandemia es, ¿y cómo le hago hoy? ¿Sí? Para que el pasito de hoy sea un pasito hacia algún lado, porque tampoco se trata de vivir solo por hoy y a ver qué pasa mañana y ya, pues, no. Hay que vivir hoy
con intensidad y como dices, Sergio, como los alcohólicos son solo por hoy, pero con miras a tener estos proyectos. Y yo creo que eso es lo que a mí me ayudó la convención a no perderme en el día a día, a no perderme en el solo por hoy, demasiado por hoy, sin tener escenarios de futuro, ilusiones, esperanzas. ¿Cómo vivimos una vida en grande gracias a estar en la pandemia? Y lo estoy diciendo así, no a pesar. ¿Cómo vivimos una vida que valga la pena vivir estando en la pandemia? Porque es la que nos tocó. Y no vamos a poner en pausa nuestra vida y decir, voy a volver a vivir ahora que sea, como decías, post pandemia. Pues está cañón poner en pausa nuestra vida, ¿no? Sí, el ejemplo que pusiste hace un momento es como si la pandemia nos sumergiésemos en el agua y bueno, voy a salir cuando ya esto acabe, ¿no? Y si no te alcanza el aire y si no puedes, está complicado, pero de vez en cuando creo que es importante, o al menos a mí, para sobrellevar esta situación, me ha funcionado voltear un poquito para arriba y también voltear para abajo. Voltear para abajo para ver a quién puedo ayudar y estirarle mi mano para poderlo levantar. Y cuando te cansas, también voltear para arriba y decir, hey, échenme la Ayúdenme. manita, no sean gachos, ya me cansé y a veces no se puede, ¿no? Entonces, creo que eso de voltear para todos lados, a mí ha sido una fuente importante de cómo poder llevar esta época que nos tocó vivir, que el otro día estaba escuchando a un sociólogo americano que decía, no, hombre, ustedes la están gozando, imagínense cómo era la vida en la peste española. O sea, ahí no había internet, no había vacunas. Ahí te toca, te mueres, punto, ya, olvídate de lo que hay ahorita. Ahorita, al menos en esta parte, la ves como que sí se ve muy difícil, pero se ve que algún día va a terminar, o sea, y no es un futuro tan lejano. O sea, allá fueron 30 años y ustedes llevan 18 meses y ya están llorando. Así decía el cuate, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que, y de las personas, y tengo que agradecerte, Jorge, que de las personas que yo he visto para arriba decirle, hey, ya me cansé, échame la mano, ha sido tú, Jorge, ha sido Juan, y la verdad les agradezco mucho porque a veces uno también se cansa. Sí, yo creo que esto que dices, Sergio, es muy, muy importante. Tenemos el privilegio de mirar y creo que lo que dices tú, no sé si te entiendo bien, es, hay que educar la mirada. Hay que educar la mirada para mirar para diferentes lados y no perdernos ahogarnos en nuestro vaso de agua y eso nos ayuda a relativizar las cosas. Ojo, esto, relativizar los asuntos no significa este asunto como de comparación de a ver quién está más fregado, ¿no? Porque es horrible esas no, man, tú ni deberías de quejarte, pues mira, Juanito, que no sé qué, es horrible y más cuando te pone alguien así que de ejemplo ejemplar, ¿no? Pero sí creo que a nivel individual, Serge, y a nivel incluso colectivo, es bien interesante relativizar las situaciones y eso es mirar otras experiencias para valorar lo que tengo, primero. Y segundo, para valorar lo que estoy haciendo, que no es lo mismo, porque una cosa es hacer un recuento de lo que la vida me está regalando, que es muy, muy, muy importante, y la otra es hacer un recuento de lo que estoy pudiendo hacer. Y eso me ayuda cuando miro a otras experiencias a relativizarme, ¿no? Porque tú dices, ay, por ejemplo, una lesión medular es bien complicada. Y yo diría, bueno, a ver, güey, pues depende, ¿cuál, no? O sea, si yo te digo que yo puedo mover los brazos y rascarme y peinarme, y mi amiga Ro no puede mover ni los brazos, y Christopher Reeve tampoco, y vivía además conectado a un respirador una temporada, así, relativizar y como dices, es como la canción esta de Alfredo Jiménez de Tú y las nubes, ¿no? Tú para arriba volteas muy poco, yo para arriba volteo muy poco y tú para abajo no sabes mirar.
Hay que mirar para todos lados para entender qué lugar ocupamos en la vida. Porque de repente, y ahí sí creo que tienes razón lo que decía Juan Carlos hace rato, a veces somos un poco egoístas y pensamos que el mundo gira en torno a nosotros y a veces nos sirve mirar, escuchar otras experiencias y de repente, digo, lo voy a decir así, a veces tenemos algún problema y de repente cuando escuchas que alguien está, y lo voy a decir con ejemplo del COVID, que alguien le está pasando súper mal y que puede estar intubado y que de repente tú le haces así y dices, güey, Ya está puedo del otro. respirar, no sé cuántas veces he respirado hoy y no lo había valorado. Entonces yo creo que a veces vale la pena lo que dice Sergio, mirar para valorar lo que tenemos y también vale la pena, ¿sabes qué? Para valorar lo que nos falta Claro, o y sea, lo a que ver qué hay quiere. más para arriba, ¿no? Y que pueda Sí, sí. llegar por allá. Te digo, y más allá, me gusta mucho el hecho de mirar para abajo, no es para ver si tienes o no tienes, sino que a mí me gusta que el mirar para abajo signifique a quién me traigo para acá, a quién Sí, puede estar conmigo, y como lo dijiste hace un momento, el éxito no se disfruta solo. ¿De qué sirve tener muchos éxitos si no se lo puedes gritar al mundo? Y la verdad se siente padre tener éxitos y se siente padre decir, yo lo pude hacer, y qué mejor que sea con gente que tú quieres, que con gente que aprecias. Y a veces cuando miras y los ves que están un poquito más abajo, puedes tender esa mano, decir, pues vénganse para acá, acá está más padre. Y cuando te canses, pues voltea hacia arriba. Y lo más padre de esta gran familia es que siempre hay alguien que está arriba, siempre va a haber alguien que está abajo, pero que todos nos vamos a tender la mano eventualmente. hay una idea que se llama la del pobre relativo. Y entonces, la idea del pobre relativo es que en tu banda, en tu comunidad, en tu familia, en tu grupo, siempre hay alguien que por alguna circunstancia, y otra vez lo digo, circunstancia, por algún momento, es el pobre relativo, fíjate. Y el pobre relativo no me refiero a recursos económicos, Sergio, porque hay veces que a lo mejor de la banda, el pobre relativo es el amigo multimillonario que tiene una bronca de las que no se pueden resolver con dinero. Y en ese momento, en el grupo de amigos, él es el pobre relativo. No sé si me explico. Él es al que la banda tiene que voltear, mirar y acompañar. Y a veces soy yo, y a veces es Juan Carlos, y a veces es Sergio, y a veces es Alex. No sé, o sea, este concepto del pobre relativo a Nos mí vamos me pasando la parece, batuta todos. la vida es una carrera de relevos y de repente la vivimos como individual. Y sobre todo la pandemia, hombre, si no nos vamos pasando la estafeta, otra vez, lo voy a poner con un ejemplo que a mí me ha regalado el platicar con algunas mamás, sobre todo mamás, la verdad, y papás también, pero muchas mamás de chavitos o chavitas con discapacidad, o voy a decirlo, papás y mamás, que de repente son estos acuerdos familiares muy explícitos, de repente decir, te toca tantito. Te toca tantito y te paso la estafeta tantito, porfa, porque yo ya no puedo ni con mi alma. Y estoy hablando de los niños con discapacidad, porque a veces es un poco más demandante, pero eso pasa en cualquier familia. ¿A poco no hay momentos en la familia en que dice tu papá que dice, a ver, ya tantito te paso la estafeta, esta decisión, échatela tú, porque yo ahorita no estoy para eso, ¿no? Esa es la maravilla a veces de contar con familia y a veces la dificultad de quien puede tener yo por ejemplo, Sergio, es donde me parece que en México yo conozco muchísimas mujeres, sobre todo mujeres que encabezan familias uniparentales. ¡Wow! Qué complicado es cuando no hay una pareja con la que puedas decir, híjole, aquí está, toma la estafeta tantito. Y yo creo que esas son del tipo de cosas que nos ayudan a reconocer ese esfuerzo
esa dificultad donde dices, híjole, yo de repente tengo algunas partes complicadas, híjole, pero pues la verdad tengo mucha suerte y cuento con Tere, ¿no? Para muchas de las cosas. Y hay quien a lo mejor no cuenta con un alguien así, o por lo menos en este, como yo, híjole, ese es este desafío de entender. Por eso yo te decía que la pandemia parecería una sola, pero la experiencia frente a la pandemia, solo cada persona puede ir sabiendo cuál es su historia frente a eso. Sí, es George. Yo creo que nada más para concluir, porque el tiempo eh, es mortal y nunca nos deja, retomando un poquito la plática de Carla, que esta pandemia se vuelve nuestro Everest personal. Porque sí, está complicado pasarla, sí está complicado pasarla, pero y cada que sientas cansancio, pues recuerda que somos una gran familia y lo repetiré hasta el cansancio. Ojana significa familia y la familia nunca te abandona. Entonces, la verdad, Jorge Font, muchísimas gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo, por platicar, pues esto que hoy estamos viviendo todos, y te digo, ya no sé si decir si lo vivimos, si lo sufrimos, si lo gozamos, si lo pasamos o todas juntas, pero de que estoy seguro que lo hacemos juntos, lo estamos haciendo juntos. Entonces, muchísimas gracias, Jorge Font. No, hombre, gracias a ti, Sergio. Gracias, Juan Carlos. Y yo creo que aquí el asunto es lo que acabas de decir tú. Lo que hay que hacer con esto es como lo que hemos dicho en todas en nuestras sesiones juntas, ¿no? Juan Carlos, Sergio y yo, ¿qué es lo que hay que hacer con lo que hay que vivirlo? Y yo creo que el tema es, ¿qué hay que hacer con la pandemia? Vivirla. Vivirla para vivirla, además de la manera en la que creo que se trasciende el dolor, que es vivir las cosas con amor, vivir las cosas en banda, en familia. Y pues nada, de eso va y seguimos ahí conversando. Abrazo a todos a la distancia y pues ahí estamos en contacto para seguirnos. Yo diría, en la palabra clave del día de hoy, si nos podemos llevar esa Sergio, te late, acompañarnos. Sigámonos acompañando en esto. Va. Muchísimas gracias, Jorge. También le agradezco a mi compañero, amigo y capacitador de NICE de México, Juan Carlos García. Muchas gracias, Juan. Gracias, Sergio. Gracias de nueva cuenta, Jorge, a todo el auditorio. Y sí, como bien lo mencionaba Jorge, creo que va a ser la palabra clave y algo que nos va a unir y nos va a hacer valorar realmente la situación por la que estamos viviendo, que como bien mencionaban ambos, la tenemos que vivir y saber más que nada cómo lo vamos a enfrentar con nosotros en un espejo, siendo realmente honestos con nosotros. Hasta que seamos honestos, vamos a poder empezar, como dice Jorge, como dice Sergio, extender esa mano para escuchar y poder dar ese acompañamiento a las demás personas que muchas veces somos su único recurso, un amigo, un familiar, alguien cerca de tu comunidad que lo necesita esa ayuda y que no debemos de negarse. Muchas gracias a todos y a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Nada más tengo que hacer una acotación. Hubo 2 o 3 comentarios que leí de una maestra y de alguien más que decía, hubiese estado excelente que hubiese una mujer en el panel por la inclusión. No es cuestión de inclusión o no, la verdad son cuestiones del personal que estamos aquí adentro, porque para nosotros, hombre, mujer, es empresario, es un compañero, es un colaborador, es alguien que siempre te va a dar la mano, pero sin embargo voy a poner atención a eso para que en este tipo de foros también podamos escuchar a las mujeres, que como sé, hay muchas más mujeres en nuestros foros, pero que también nos puedan vertir su opinión. No es cuestión de género, aquí simplemente es de los roles que nos tocan jugar en las colaboraciones que hacemos, ¿no? Para que maestra Ana Gabriel, sí, maestra Ana Gabriel Echegaray, es por eso. No crean que es que como son mujeres o son hombres, aquí todos somos nice. ¿Sale? Mi nombre es Sergio González, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para la gran familia Nice. Y recuerda, si alguien no soporta verte brillar, brilla con más fuerza y que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias.
Nos vemos. Gracias.